Buenas, nuevamente en sus hogares cerrando la noche, que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Sistema de Cable Altiz 26, Claro, 22 Aster. Como todas las noches en compañía de don Giovanni Almonte y del doctor Luis Soto. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, camarada Junior, camarada Luis, y buenas noches a la amable teleaudiencia que siempre nos dispensa su atención y nos permite llegar a sus hogares. Están como medio lentos, ¿qué les pasa? Será el agotamiento del día, pero tal vez del fin de semana. Subimos las pilas ahora con el invitado, tal vez el agotamiento del día. No sé. ¿Está todo bien en la casa? Está todo bien, todo bien. Me tomé mi vitamina después de comida, está bien. Gracias a Dios, todo bien. Me tomé mi vitamina después de comida, por si acaso. Lo veo extraño. Yo espero que ustedes no transmitan eso a la audiencia, porque lo que están transmitiendo. No. ¿Qué es lo que les pasa? No. Pero bueno, ellos no quieren decir qué les pasa, hay que dejarlos tranquilos, ver si se animan en lo que se desarrolla el programa. Y tal como habíamos anunciado ayer, sí. Hoy vamos a compartir, a propósito de la situación que vive Venezuela, hacer un poco de historia de la situación y también hacer una parada en un punto que me parece importante para entender aún más el tema electoral en Venezuela. Y digo importante porque desde hace mucho tiempo se ha vendido la idea de que las actuales autoridades venezolanas ganan las elecciones solo porque hacen fraudes electorales, porque controlan la presidencia del Consejo Nacional Electoral, el CNE, de Venezuela, y por un conjunto de situaciones que se han planteado. Y la idea de compartir con el invitado de hoy, que no es un activista político, es un ciudadano venezolano que está residiendo en la República Dominicana, es que nos acercamos tanto a él como a otro compatriota de él que trabaja en el canal, a preguntarle si ellos confían en el órgano electoral, en el sistema de votación y de conteo del voto en Venezuela. Y la respuesta de ellos la vamos a conocer, por lo menos la del invitado de hoy, sobre sus niveles de confiabilidad o no en ese sistema electoral que en algún momento, si no se ha retractado, el expresidente norteamericano, presidente también del Centro Carter, reconoció las bondades de ese sistema de votación y de conteo automatizado que se utiliza en Venezuela. Pero a pesar de eso, siempre está la duda si efectivamente es confiable o si es vulnerable, y los resultados, cuando no le ha convenido a la oposición, resultan ser fraudulentos, cuando le ha convenido son transparentes y reflejan la realidad de la intención de voto de los y las venezolanas. Así que vamos a conversar con el doctor Agnen Vitar. Como hemos dicho, es un ciudadano venezolano que está residiendo en la República Dominicana, es abogado y su especialidad en Venezuela es el derecho laboral. Así que quizá en otro programa pudiéramos hablar del derecho laboral. Compararlo con el dominicano. El derecho laboral en el régimen castrochavista, como dicen algunos. Así que buenas noches, doctor. Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Espero que nos podamos entender y que podamos transmitirle a la audiencia algunos conceptos y aclarar un poco los términos por los cuales tú estás planteando. Si me preguntas a mí sobre el sistema electoral venezolano, yo digo que es confiable. Sí. Claro, porque yo he tenido la posibilidad de votar en los dos procesos, en los dos modelos. Mi primer voto lo emití de forma manual en el año 1988, cuando no se llamaba el CNE, sino se llamaba el Consejo Supremo Electoral.
que tenía sus miembros, sus rectores, que hoy se llaman rectores, tenían sus presidentes, se votaba de forma manual, acudíamos a las urnas electorales, nos daban un tarjetón, escogíamos con un sellito. Un tarjetón es una boleta. Una boleta electoral, ya decimos tarjetón, están todos los candidatos y con un sello, sellábamos la opción. La opción. Y esa boleta tenía una pestaña, la cual tú desprendías, la colocabas se la entregabas a los miembros de la mesa, doblabas tu tarjetón y depositabas tu voto. En la urna. En la urna electoral. Posteriormente, a la entrada en vigencia de la Constitución Bolivariana y a pedido del Estado venezolano, el CNE logra sistematizar las elecciones, se crea todo este mecanismo que hoy en día tenemos. Para resumirlo de alguna manera, para mí es fiable, porque desde el momento que tú llegas y revisas tu opción, en qué mesa vas a votar, entras, en muchos casos se coloca la huella dactilar. En muchos casos, no en todo. No en todas las elecciones, para tú entrar a votar, colocas la huella. Pero en todos los casos, ya cuando estás en la propia mesa de votación, debes colocar tu huella, que es la que abre el sistema. El sistema no abre de otra forma. Tienes que colocar tu huella, y cuando él detecta tu huella, él detecta que tú estás inscrito y apto para votar. Te busca automáticamente en la base de datos. Muy interesante, muy interesante. Cuando tú entras, lo primero que tú entregas es tu cédula de identidad, donde te ubican en un libro físico. Ya tú afuera, haciendo tu fila, has visto en carteles puestos por el CNE que tú vas a votar, por un ejemplo, en la mesa 4, y te toca, y estás en la fila, estás en el libro, en la línea número 30. Colgada en la pared. Afuera, en la calle. No lo tiene una persona. No, solo coloca una información. Cuando usted entra a votar, que hace su fila, que te toca, tú entregas tu cédula y ya tú vas con un papel que te ha dado en la entrada de la escuela o del liceo, del recinto, otro funcionario o otro miembro, otro testigo de otro que lo escogen al azar. El sistema escoge al azar los testigos que van a representar en una elección determinada, van a trabajar para el CNE. Son varios ciclos que se hacen. Cuando habla de testigos, son los integrantes de los colegios o las mesas electorales. Eso Sí. es diferente a la delegación de los partidos. No, eso es una cosa, los partidos aparte. El Ya. CNE aleatoriamente, el sistema, hace una escogencia de un ciudadano que está inscrito en el CNE aptos para ese acto. Que puede ser presidente del colegio. Sí, puede ser, lo puede nombrar presidente de la mesa. Ainel, Ya. pero tú estás consciente de que a pesar de los adelantos, de los avances, puede existir la idea, la percepción y la realidad de que se puede hacer un fraude, porque nadie escapa a un fraude, nadie escapa a eso. Yo pienso que sí, cuando se habla de política, si no va acompañado en algunos casos con la palabra fraude, no es política. Siempre va a salir, siempre el perdedor va a cantar fraude, porque no es un verdadero demócrata. Porque cuando el CNE venezolano ha hecho que la oposición venezolana gane, nunca he escuchado al gobierno, ni de Chávez ni de Maduro, cantar fraude. Significa que ellos, en el 2015, la Asamblea Nacional la ganó la oposición venezolana. Sacaron la mayoría de los diputados. Automáticamente salió el presidente Maduro y los reconoció. Pero cuando es caso contrario, cantan fraude. Capriles Radosky perdió la primera elección con el presidente Chávez. Aceptó a Chávez. Pero cuando va después de unos meses contra Maduro, que gana Maduro por 200 y pico de mil votos, nunca lo reconoció. Entonces, tenemos que estar claros y ser objetivos. Porque cuando toman esas decisiones están en contra del pueblo, en mi opinión, ambos bandos. Cuando pierdo, no me sirve el CNE, pero cuando gano, Lo valido. lo valido. Entonces hay como un acto hipócrita ahí de mi opinión, ¿no? Muy personal. Para mí como ciudadano inscrito en el CNE, que he votado en muchísimas elecciones, para mí el sistema... No, pero la pregunta es la siguiente, la pregunta es la siguiente, Ainel, ¿puede un sistema ser violentado? ¿Puede un sistema ser violado independientemente de los procesos, de los estándares de calidad, de seguridad, de la supervisión? ¿Puede ser violentado? Puede ser. A mí no me consta. Puede ser. Yo no soy técnico en computación, ingeniero en sistemas.
ni hice el sistema de elección venezolano. Eso fue hecho en el exterior. Esas máquinas vienen del exterior, convalidado por esas empresas en el exterior. Todavía no he visto a esas empresas que confeccionaron esas máquinas siendo atacadas en los tribunales de esos países porque han descubierto que es fraude. También hay que ver, para hablar de fraude hay que hacer un contexto, porque es muy fácil decir... Es una auditoría. Una auditoría. Y dime algo, cuando un ciudadano entra al centro de votación, me dijiste primero que accede con la cédula y pone sus huellas dactilares. Exacto. Luego pasa a la cabina de votación. Ahí lo espera también otro aparato, Ahí está una pantalla. Explícanos ese proceso. Una pantalla con los candidatos. Dependiendo de la elección, ¿qué vamos a elegir? Vamos a suponer que estamos eligiendo presidente. Está una pantalla donde están todos los candidatos y las opciones de los partidos. Están todos. Si el candidato A representa 30 partidos, su foto va a salir 30 veces en el tarjetón, dependiendo de dónde le tocó. Que otra cosa, para confeccionar ese tarjetón, los partidos políticos hacen reuniones previas con el CNE a ver dónde están ubicados. Si es arriba a la izquierda, arriba a la derecha, si voy en el centro, si voy en el medio. Y dependiendo las elecciones pasadas, cómo has quedado. En función de la votación. Claro, es que vas ganando los puestos. Entonces tú escoges, viste tu candidato, lo tocaste, porque es táctil, tocaste, y él automáticamente tiene una pantalla donde te dice cuál fue el voto que elegiste. Y tiene tiempo de rectificar. Claro, porque te da la opción de votar. Si tú no tocas votar, significa que tú puedes rectificar. Y si se te va el tiempo, la máquina se va a paralizar y el presidente de la mesa la vuelve a abrir, porque no ves que vas a perder el voto. ¿Él solo la abre? No la abre, porque la abre con las claves que tienen los demás miembros, porque son 3 claves que funcionan. Entonces la abre el presidente más los delegados de los partidos. Claro, todos están allí pendientes. ¿Y ese voto, y cuando usted vota, le tira algún comprobante? Sale un comprobante con la opción que tú escogiste, el cual tú doblas y la colocas en la urna electoral. Hay una doble votación, una digital y otra análoga. No, votas digitalmente, pero ese arroja una constancia de que votaste, la tienes que colocar, no la puedes llevar, ni puedes sacarle foto para decir por qué yo voté, eso no. Hay el voto asistido de aquellas personas que no saben leer ni escribir, las personas minusválidas, que van con los familiares, entonces el presidente de la mesa las autoriza a que el voto sea asistido. Personas que no leen, no saben leer, no consiguen a su candidato, que tienen que llevar un hijo o un familiar que le... O no ven. No ven, entonces tienen que votar asistidos, esos son permitidos, se les permite. Pero en esencia, posteriormente que colocas el ticket que arrojó la máquina en el buzón, vas a la otra mesa donde está el libro, de votación, lo firma y colocas tu huella dactilar y esa es la constancia de que ya votaste. Deja constancia. Después que votas, vas y firmas un libro, que es donde te consiguieron a la entrada. Cuando entraste, te buscaron en tu línea. Estás en la línea 51, en la página 30. Te busca con tu cédula. Fuiste, votaste. Sí, está en el libro. Fuiste, votaste y vuelves al libro. Tiene dos rayas, para que pongas tu firma y colocas tu huella dactilar. ¿Tú firmas 2 veces? ¿Cuando entra y cuando sale? No, todavía no he firmado. La primera cuando entres para que te verifique que estás en el cuaderno de votación. Si no estás en el cuaderno de votación, no te permiten votar, porque sobreentiende que no estás allí. Y entonces, ¿qué se hace con ese comprobante? ¿Se cuenta? Claro, si le hace una auditoría, por supuesto, cuando la mesa termina de votar, se acabaron no hay más votantes, hay que cerrar la mesa electoral. Es que cuando ahí se transmite la data al CNE vía internet, vía fibra óptica. Si la fibra óptica se puede violentar, entonces imagínate, la información que hacen los grandes países estaría en riesgo, ¿verdad? Cuando tocan la transmisión, toda la información de la máquina electoral pasa a la sala de totalización del CNE. Sacan unas actas. La máquina te da la posibilidad de que tú saques imprimir actas. Y tú tienes la capacidad de abrir la caja de votación y constatar que si un candidato tal si aquí votaban 1000 personas y solamente vinieron 600,
y votaron, tienen que haber 600 tickets. Físico. Hacen una auditoría en el momento. Ya transmitieron la data. Muy importante. Ya transmitieron la data. Ya la data se fue y está en el CNE. Pero se quedan los partidos políticos con sus testigos allí verificando que lo arrojó la máquina es la verdad. Si hay alguna inconsistencia, debes elaborar con el Plan República un acta, quejarte en el momento. Oye, se consiguió tal inconsistencia en A, en B, en C y en D. El Plan República recoge su mesa, que es el Plan República son el Ejército, recoge su mesa y resguarda. Si eso posteriormente, por impugnación o porque quieren hacer una auditoría del 33% del ¿Ese universo se toma en cuenta? Se toma en cuenta toda esa información. Entonces yo digo, si tú estás representado por un partido determinado, tú representas un partido determinado, y tú estuviste sentado durante casi todo el día de votación y pudiste constatar todo lo que yo he dicho aquí y que todo estaba incorrecto, tú no puedes salir después a decir, oye, es incorrecto porque te contradice. Entonces el CNE saca la firma, oye, pues tú dijiste que era correcto. ¿Cómo vamos a pasar después de 48 a decir que es incorrecto? Y esa es la gran disyuntiva que hay con el fraude, mi amigo. Entonces, ¿cuándo tocando fraude? Debería cantar fraude desde el momento en que van a emitir la data. Para ahí decir, señores, aquí hay algo, una inconsistencia. No estoy porque hay delegado en cada centro de votación, en cada ¿Qué es lo mesa? que sucede? Cuando un grupo político no quiere participar en las elecciones, por supuesto que no manda representantes. ¿Dónde está la diferencia con el gobierno? El gobierno tiene una maquinaria. Todo el mundo sabe que el que gobierna tiene la maquinaria. Tiene la capacidad de poder tener delegado en todas las mesas, tener representantes a boca de urna para los resultados, porque eso también lo hacen. ¿Por quién votaste en la calle? Pues entonces se van haciendo sus estimaciones. La oposición muchas veces no carece de recursos y de personal que los vaya a representar, entonces dejan en manos de los partidos del gobierno toda esta cuestión que yo te he contado. Entonces dice, fraude. El CNE no es viable, pero entonces ahí voy como empecé. ¿Es viable cuándo? Es viable cuando tú ganas, pero cuando pierdes no. Entonces yo creo que los políticos en Venezuela deben ponerse de acuerdo, porque eso es lo que ha pasado, se han perdido reconocimiento mutuo. Aquí estoy entrando en otro tema, un problema de reconocimiento. Yo te reconozco, tú me reconoces, que es el verdadero ejercicio democrático. Indiferentemente el tinte político, si me gobierna con la izquierda, me gobierna con la derecha, es el reconocimiento. Y en Venezuela no existe reconocimiento, ni de gobierno a oposición, ni de oposición a gobierno. Entonces, tenemos se crea una crisis. En este caso, tú acabas de decir que el centro de votación, el CNN, es confiable. ¿Tú crees? Para mí sí. ¿Tú crees en él? Yo sí. Y dentro de esos otros estamentos estatales, ¿en cuál tú puedes confiar? ¿La justicia, la milicia, los policías? Bueno, soy abogado y hasta que me vine para acá yo ejercía mi profesión. Yo creo en la justicia, creo en las leyes, creo en las leyes escritas objetivas que están. La Constitución bolivariana es una gran constitución, que la han vulnerado y la han pateado, se la han llevado para adelante y para atrás, y cuando te conviene la quieres, cuando no te conviene no la quieres, pero es un gran texto. Desgraciadamente, el sistema judicial ha estado, para mi gusto, en los últimos años vulnerado. No han tenido los jueces no han sido claros en su decisión. Yo mismo me he visto en mi ejercicio afectado enormemente. Te pongo un ejemplo, si me permite. Claro que sí. Yo soy especialista en materia laboral y siempre atendí al empresario. Pero las poquiticas veces que me tocó ir contra PDVSA, empleados petroleros, las decisiones no eran las mismas que cuando tú ibas en contra de una empresa norteamericana. La justicia era más rápida cuando se trataba de empresas extranjeras que cuando es con PDVSA. Inclusive los jueces se hacían parte porque los abogados de PDVSA hacían sus escritos, hacían solicitudes a través de sus escritos, solicitando que la medida de embargo que la medida de embargo no sea procesada, que X, oye, y el juez hacía parte. El juez hacía parte
sea, tomando en consideración que PDVSA es la empresa estatal la que produce las divisas del país y que está pasando una situación, entonces se abstiene de dar la ejecución. Prejuzgaba. Doctor. Entonces yo difiero, tengo mis dudas, pues, en los últimos años, no todo el tiempo ha sido así, pero en los últimos años yo fui víctima de una mala praxis judicial por parte de los jueces, como profesional. Volviendo, doctor, al tema del fraude electoral que le comentaba a mi compañero Giovanni Almonte, la oposición venezolana ha señalado que menos del 30% de los votantes acudieron a votar en las pasadas elecciones. Y por eso señalan que Maduro es un presidente ilegítimo. ¿Qué le parece a usted esa consideración de la oposición venezolana? Bueno, la oposición está llena de grandes abogados, pero tienen un problema. Quieren interpretar la ley como a su conveniencia. En la ley electoral venezolana no existe ningún artículo que diga que para ser presidente de la República o para ser diputado a la Asamblea Nacional, para ser gobernador o alcalde o todos los cargos que se puedan elegir tenga que tener un mínimo de votos. Si tú me captas, no tiene que tener un mínimo de votos. Claro, cuando la abstención es del 70%, ahí es donde viene la lógica y dice, oye, pero somos 20 millones y no fueron a votar 13 millones, pero la ley dice que yo te puedo ganar con un voto. ¿De qué porcentaje fue la abstención en el pasado, de mayo? el pasado proceso? Cuando Maduro se hizo presidente, Sí. Yo creo que fue casi del 65%. O sea, votó alrededor de un 30%. Un 30%. Ellos se agarran de eso. Pero la ley no dice que para ser presidente yo tengo que tener... No tiene que concurrir al 50% de la votación no dice, de los inscritos. No. Pero según el CNE dice que la participación fue de un 46%, que como que sigue siendo poco, menos del 50%. Bueno, es poco, pero si el CNE lo dijo debe ser porque ellos son los que manejan los datos. Ellos manejan los datos, ellos verificables por ambas partes, ¿no? Pero es poco. Una masa electoral de 20 millones, que vayan a votar 8 millones. Y sobre todo un país como Venezuela que usualmente vota sobre el 70%. Eso es correcto. Entonces es poco. Entonces, digo, en los últimos años. Entonces, claro, Maduro saca una cantidad de millones de votos, entonces esto a su vez dice es un presidente ilegítimo, pero ¿quién lo decretó ilegítimo? Si el CNE es el árbitro y tú fuiste a ruedo con ese árbitro en muchas partes, y ese árbitro te hizo ganar. Pero una parte de la oposición no concurrió a las elecciones. No concurrió, bueno, porque consideran que no estaban dadas las garantías para que ellos participaran. Es un criterio particular de ellos. Pero hubo otro sector que sí fue. Tal candidato es Henry Falcón y otros 8 candidatos más, que dijeron que el gobierno los había comprado, pero tampoco a nadie ha demostrado que el gobierno los puso allí. Que ese es un problema, que entonces hablan, pero nadie demuestra. Entonces el que está en el medio es el pueblo. Es como el que ve un partido de tenis y se va a la cancha y se sienta en el medio a verlo uno y otro. Entonces hemos perdido la objetividad. Ambos bandos han perdido la objetividad. Mi opinión particular. ¿Y cómo ve la situación de hoy de Venezuela? Terrible, terrible. Todos los días me comunico con mi familia y cada día es terrible. Hay una crisis provocada por muchos factores. Y el primer factor que yo veo es la falta de liderazgo. Los políticos deben tener liderazgo para poder sortear todas las vicisitudes que se les presentan. Porque todo el que llega a un cargo público sabe que va a tener oposición. Y que esa oposición quiere mi cargo. Pero es como yo lo voy a obtener. No sé si me estoy explicando. ¿Cómo yo obtengo un cargo? Yo quiero ser presidente de la República. Yo soy un venezolano que puedo ser presidente de la República. Cumplo con todos los requisitos. Nací en el país, soy venezolano por nacimiento. Estoy hábil, no tengo problemas con la justicia, no hay nada que me lo impida. Pero hay un factor que yo considero que me lo impide. Los partidos no permiten que las juventudes lleguen. Entonces eso crea un problema, pues el chavismo tiene 20 años gobernando, solamente 2 personas lo han gobernado en 20 años, Chávez y Maduro. No hay otra opción, aunque han ganado las elecciones. Entonces, el otro grupo también quiere ser presidente.
esto no los deja. Entonces hay un problema de reconocimiento, un problema de respeto a las instituciones, un problema de respeto a los partidos políticos, también el liderazgo de la oposición. Y aquí yo critico, lo hemos conversado, yo critico a Capriles Radosky. Capriles Radosky fue a 2 elecciones presidenciales, en las 2 elecciones sacó casi 8 millones de votos. Significa que fueron 8 millones de venezolanos que le dijeron, yo creo en ti. Se hizo gobernador del estado Miranda y después perdió las elecciones y se desvaneció. El otro líder que salió en las guarimbas, a liderar las guarimbas, a decir todo lo que dijo por la televisión, preso Leopoldo López. Que para mí fue un error político meterlo preso, pero bueno, cada quien que asuma su responsabilidad. Pero actualmente la crisis que hay es una crisis muy dura, muy dura, muy dura. Que ambas partes tienen, creo, que sentarse a ponerse de acuerdo porque le están haciendo daño al grueso de la población. ¿Es cierto que el chavismo no tiene base social ya? No creo. Creo que sí tiene. Y yo creo que ambas partes, el que gobierne tiene que contar con la otra, o por lo menos preguntarle a la otra. Porque no estamos hablando de 2 millones, estamos hablando de 8. Cada vez que hay una elección van 8 millones, 9 millones de personas a votar. Tú tienes que sacar esa cuenta. Eso es un grupo. El chavismo es un grupo y la oposición es otro grupo. El país está dividido, polarizado en 2 grupos. Entonces, si el país está dividido, si tú en casa tienes 4 hijos y tienes 2 de un lado y de otro, ¿qué tienes que hacer? Buscar la manera, no puedes decir a los 2 hijos, fuera de la casa porque quiero vivir con estos 2. O tienes que ponerlos a vivir los 4, ¿cierto? Una última pregunta de mi parte. ¿Cómo ves desde acá, verdad, el comportamiento de algunas de las fuerzas internacionales en el conflicto? ¿Tú crees que eso va a posibilitar efectivamente que haya un reencuentro entre esos 2 bandos y puedan apostar al cambio? Yo creo que la única figura que puede buscar que se pongan de acuerdo y buscar una salida viable para ambos es el Vaticano. Del resto de los países, tanto los que apoyan a Maduro como los que apoyan a Guaidó, ninguno quiere el consenso, porque el objetivo es sacar a Maduro. ¿Y erradicar el chavismo? Eso es lo que quieren hacer y eso va a ser un error político para el que venga, porque tú no puedes erradicar 20 años, tú no puedes erradicar lo que han hecho, porque nadie quiere hablar de lo que las reivindicaciones sociales que el chavismo ha hecho. Hay un gran grueso de la población que estuvo en la Cuarta República desasistida y el gobierno de Chávez los levantó. Que los levantó de mala forma, que no les creó una cultura, esa es otra cosa, pero los levantó. Entonces esa gente cuenta como Maduro. Entonces tienen que ponerse de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo no vamos a poder hacer nada. Bueno. Agradecerle, verdad, al señor Agner Vitar, ciudadano, como él acaba de señalar, lo dijo, reiteró en varias ocasiones, ciudadano venezolano, abogado de profesión, por haber eternizado, hablar lo que él entiende, la situación actual de Venezuela y sobre todo hablar sobre el sistema de votación, la confiabilidad del mismo. Y pues yo creo que los amigos televidentes tienen una idea mucho más clara de qué está sucediendo en Venezuela, por lo menos en la parte que tiene que ver con el proceso electoral. Agradecer que haya aceptado tu invitación. Bueno, darle las gracias a ustedes por invitarme, por escucharme. Ojalá tuviésemos más tiempo para hablar de otras muchas cosas Luego más. hablaremos más de la situación actual venezolana. La situación de Venezuela necesita mucho de qué hablar y que los medios de comunicación sepan la realidad. Sepan la realidad y sean objetivos, que creo que se ha perdido un poco eso. Así mismo es. Ustedes, amigos televidentes, vamos a una pausa, luego de la pausa venimos con más contenido y otra entrevista en su espacio, Cerrando la Noche.